El autismo y el masking, o por qué los autistas no parecemos autistas, ¿eh? Eso que te dicen, pues no pareces autista, no se te nota nada, no será verdad. Bien, ¿por qué pasa eso? Pues pasa porque aprendemos a hacer masking. Aprendemos a hacer masking, es decir, a disimular nuestro autismo desde muy pequeños. Por ejemplo, en mi caso, si yo desde pequeño estoy jugando, y eso es algo que me ha pasado, estoy contando lo que me ha pasado a mí, cómo yo he aprendido a hacer masking. Si de niño con 4, 5, 6, 7 años, los que sea, juegas al parchís y pierdes y coges un berrinche y te dicen que no sabes perder y no sé qué y se enfadan contigo y cada vez que juegas pasa lo mismo y poco a poco vas aprendiendo a aguantarte el berrinche, al fin llega un momento que te lo aguantas, pareces neurotípico, pero sin embargo por dentro tienes una olla hirviendo porque estás deseando estallar porque has perdido, pero ¿qué haces? Que te aguantas. Te aguantas y empiezas a parecer neurotípico. Por ejemplo, porque no encajas las bromas, y como no encajas las bromas, pues eres mala persona, tienes que encajar las bromas. Y la siguiente broma que te hacen te sabe a cuerno quemado, pero tú te aguantas y te ríes con una sonrisa falsa diciendo, si pudiese le aplastaba la cabeza, pero tú te aguantas y, ay, qué bien, qué divertido, tal, y te sienta como una patada en cierto sitio, pero tú ya estás aprendiendo a hacer masking, y eso es con 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 años. O sea, es que es muy pronto cuando empiezas a hacer masking, a aprender. Te pones a hablar de un tema que te hiperapasiona y entras en una verborrea incontenible, como es mi caso. A mí me da por la verborrea, por no parar de hablar. ¿Y qué pasa? Que la gente te dice, ay, no dejas hablar, pero vale, pero ya está bien. O sea, no me des la lata. ¿Y qué es lo que haces tú? Aprendes a tragarte tu tema y a no compartirlo con nadie porque nadie te escucha, nadie te entiende, nadie te comprende y por lo tanto no puedes hablar de lo que te interesa. No puedes hablar de lo que te interesa porque entonces soltarías un discurso de 2 horas. O como me decían a mí, vale, cuéntame esto, pero no te remontes a la prehistoria, a los dinosaurios, empieza desde más cerca, porque yo, mi problema que tengo cuando cuento algo es que quiero contar esto, pero digo, voy a poner un poco de contexto. Y digo, vale, pero para este contexto necesito más contexto. Y para este contexto necesito más contexto. Y al final voy buscando tanto contexto del contexto del contexto del contexto que para contar algo me remonto a cuando nací o a principios del universo, ¿no? Y entonces me critican eso. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Un esfuerzo tremendo por ser concreto y por centrarme en la historia, pese a que a mí tengo unas ganas tremendas de contar el contexto, pero no lo cuento porque se supone que no puedo contarlo porque no debo. Y entonces pareces neurotípico, pero no lo eres. Simplemente estás intentando encajar en aquellos cánones de conversación que la gente espera de ti. O por ejemplo, oye, es que no sonríes, estás enfadado, ¿qué te pasa? Tal, no sé qué, ¿no? En mi cara. Entonces, ¿qué es lo que haces? Intentas, sí, y finges, ¡ay, te ríes! Pues todo eso es fingido. O sea, estás creando un papel para que interpretas ante la gente, ¿no? ¿Vale? Por ejemplo, yo sé que cuando voy a un sitio, como por ejemplo, pues a una carnicería o a una panadería y hay gente, sé que tengo que pedir el turno. A ver, ¿quién es la última persona, por favor? ¿Quién es el último? Pero ¿qué es lo que pasa? Que a mí, a día de hoy, con mis 60 años, voy a un sitio que hay cola. ¿Y qué es lo que hago? Me callo, no digo nada, miro a la gente que hay y digo, vale, pues yo soy el último de todos estos. Si viene alguien, digo que soy el último y cuando todos los que están delante de mí hayan pasado, el siguiente soy yo. Por no preguntar quién es el último, porque me genera mucha ansiedad. Tú fíjate preguntar quién es el último. No, pues algunas veces me envalentono y lo hago, pero me envalentono. Tengo que coger, y no en todos los sitios soy capaz de hacerlo, en algunos sí y en otros no. ¿Qué es lo que pasa? Que haciendo todo esto desde niño y vas creciendo, vas creciendo, vas creciendo, acostumbrándote a podarte. Tú te podas mentalmente tus discursos, tu manera de ser, tu no sé qué, tu no sé cuántos, y acabas haciéndote como una especie de burbuja diciendo, aquí dentro soy yo, pero fuera no puedo ser yo, fuera tengo que disimular. Y si la gente habla de un tema y ese tema a mí me repatea, no puedo decir lo que pienso porque si no la gente pues se va a enfadar. Entonces te acostumbras a intentar encajar. ¿Y qué es lo que pasa? Yo toda la vida me he sentido totalmente desplazado, totalmente fuera de lugar, porque no podía ser yo, no podía decir lo que pienso, no podía ser como yo quería ser,
me he sentido siempre totalmente, pues eso, como si yo no fuera de este mundo, o no fuera de este planeta, o no fuera de este país, o estuviera desubicado de tiempo y de raza y de forma, y yo hubiese tenido que nacer en la Roma decadente, o tenía que haber nacido en Dinamarca o en Alemania, en países mucho más avanzados, porque yo aquí me sentía totalmente oprimido, ¿no? Por el provincianismo que realmente se vivía en España en los años en los que yo era adolescente y posadolescente, ¿no? Y mucho más tarde también, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo no vas a parecer neurotípico si has aprendido desde muy pequeño a disimular? A no ser tú mismo. Claro, al final, mmm, cuando yo me separé, cuando yo me divorcié, gracias a un amigo eh, que se empeñó en que utilizara una aplicación digamos, de conocer gente, para conocer gente de mi edad y tal, lo primero que puse en mi perfil fue: no quiero tener que pedir perdón por ser quien soy. Quiero encontrar una persona, una amistad que me respete tal y como soy, con todos mis defectos y todas mis manías. O sea, para mí eso es muy importante. Y ahí es cuando yo empecé a dejar de disimular, a dejar de hacer masking y a ser yo mismo, ¿no? Y es entonces cuando empecé a encontrarme con problemas, por ejemplo, en el pueblo en el que vivo, que el verano pasado me querían linchar y me dijeron que era un desagradable, que era una mala persona, que por favor que me fuera del pueblo ya, que a ver si me iba, que no que iba allí a pueblo a molestar, simplemente porque como soy autista y me molestan los ruidos, pido normalmente que se haga el menos ruido posible en mi calle. No digo en el pueblo, en mi calle, porque es que esa Semana Santa, la del año pasado, se montó una verbena hasta las 12 de la noche en la puerta de mi casa, con un volumen de música a tope, a una verbena larguísima que ocupaba toda la calle, a la cual no se me invitó encima, además. Encima es que no se me invitó, porque era una comida de la gente de la calle, pero yo es que se ve que no vivo en la calle, ¿vale? Y de hecho intentaron lincharme, me han roto la puerta. El septiembre tengo el juicio del tío que me quiso romper la puerta de la casa. En fin, que por querer ser autista, por pedir mis derechos, mal. Y luego hice un curso el año pasado en el que yo me mostraba como autista y la profesora llegó a decirme que no, que yo tenía que encajar, que tenía que esforzarme y que yo no podía ser autista y que me dejara de cuentos. Y claro, me fui al director y le dije: perdona, de esto nada. O sea, yo soy autista, tengo una discapacidad del 34% y estáis obligados a adaptar las clases y a permitir que yo sea como yo soy. ¿Qué es eso de que no puedo ser autista? ¿Pero de que esto qué narices es? O sea que, tela marinera. Si disimulas mal y si eres como eres, peor. ¿Vale? Bueno, esto me he saltado un poco, pero bueno, quiero que veáis que el tema del no parecer autista viene de que aprendes desde de infancia a no parecer autista, pese a que tú quieres ser de otra manera, pero no te deja la sociedad. Claro, así, ¿qué es lo que pasa? Claro que... ¿ay? Pues claro que no pareces autista, no te jode. ¿Y tú cómo lo sabes? Que eres psiquiatra experto en autismo, tienes másters, tienes doctorados en psiquiatría sobre autismo para poder decir que no soy autista. O sea, ¿con qué base? ¿Con qué razón? O sea, ¿con qué parámetros? ¿Quién te ha dicho a ti cómo son los autistas? ¿Qué autistas conoces tú? Si acaso tienes que somos todos iguales, cada uno es diferente, cada uno tiene una manera de ser. Desde que estoy en esta red social siguiendo autistas, he encontrado parecidos en alguno de vosotros que se parece a mí, pero no he encontrado ninguno idéntico a mí. Y es normal. Y no espero encontrar ninguno idéntico a mí. Bueno, os he contado un poco cómo he aprendido yo a hacer masking. Me gustaría conocer vuestra opinión. ¿Cómo habéis aprendido? ¿O qué es lo que os ha pasado? ¿O cómo lo habéis vivido vosotros? ¿Vale? Y bueno, y si me estás viendo y no me sigues, sígueme, por favor. ¿Vale? Que me hace mucha ilusión. Venga, chao.